compañeros, estudiantes de jurisprudencia, miembros de la academia y sociedad en general. Dentro del programa Diálogo desde la Academia, que anunciamos en nuestro último comunicado oficial de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica, hemos preparado una serie de entrevistas, debates, conferencias y conversatorios para generar una discusión pública sobre la situación crítica en el ámbito de la política que está atravesando nuestro país. En este contexto, hemos preparado para el día de hoy una entrevista con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado. Lo que dice el gobierno, la postura oficialista, es de que con la ley de herencias se va a impulsar la movilidad social y van a afectarse nada más del 2% de la población ecuatoriana y no afectarse en un sentido de perjudicarse, ¿no? Porque al final con mayor igualdad se dice que nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Pero por el otro lado, los opositores dicen, el argumento de ellos es más bien lo contrario. Más bien con esto se impide la movilidad social porque se limitan los sueños, el progreso y el desarrollo de las clases bajas, de las clases medias, para llegar a las clases altas. Entonces, ese es un argumento. ¿Cómo lo justifica? El alcalde Jaime Nebot lo dijo, ¿no?, en un discurso, de que suponiendo que tenemos un bien de $200.000, por ejemplo, haciendo el cálculo de la herencia, sale más o menos de pagar unos 10.220, ¿no? Suponiendo que no hay sociedad conyugal y que hay un único hijo. Supongamos que ese hijo no tiene liquidez, toca vender la casa, etc. Entonces el costo del impuesto no únicamente va a ser ese 5%, ¿no?, sino más bien ya se va a afectar su patrimonio en sí, se tiene que venderlo por la falta de liquidez. Entonces, ¿cómo responder a esos argumentos de que no se limitan los sueños y cómo afrontar una eventual falta de liquidez? Bueno, esta es una ley que existe desde la década de los 20. En esa ley se establece ahorita un impuesto que inicia, una tabla que inicia con el 5% de impuesto a las herencias cuando excedan de $68.880, cuando excedan de 69.000. La propuesta lo que planteaba es cuando el exceso, cuando se recibe una herencia y una casa dentro de la herencia y se empieza a pagar por encima de los 70.800, ya no de los 68.880, sino de los 70.800. Es decir, allí mismo ya superaba un poquito la tabla vigente. En la ley que está vigente, que está en curso en el Ecuador, también se establecen facilidades de pago, de manera que eso de, pero ¿cómo pago el impuesto si únicamente recibí el bien? Siempre ha habido la posibilidad de pagar a través de un financiamiento que se puede hacer con el mismo servicio de rentas, ¿no? ¿Por qué hago esta precisión? Porque detrás de esto entonces se está escondiendo el discurso de que debería eliminarse un impuesto a la herencia. Y más bien en todo el mundo se discute la creación y la necesidad de establecer impuestos directos, no impuestos indirectos como son el IVA, ¿no? El IVA, ustedes conocen, pues es un impuesto que grava por igual a todos los consumidores independientemente de sus ingresos. Paga el 12% de IVA quien tiene un salario básico o paga el 12% de IVA el millonario que tiene salarios e ingresos por encima de 100.000, de $500.000. La fortuna que sea tiene el mismo porcentaje de IVA que el trabajador que recibe un salario básico. Esos son impuestos indirectos, esos son impuestos injustos, ¿sí? Porque no son progresivos, no tienen presente la condición económica del contribuyente. En cambio, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los ingresos, el impuesto a la renta, ese sí es un impuesto que se fija primero en cuáles son los ingresos del contribuyente. Esto se discute en todo el mundo como uno de los mecanismos para disminuir tantas brechas que existe entre un 1% y un 99% de la población. El Foro Económico Mundial nos da datos que la verdad son violentos, son datos violentos. El que para el año 2016 el 1% de la población tenga más riqueza que el 99%. Eso anula un futuro para la humanidad. Eso impide una salida para la humanidad, para los seres humanos. El 1% de la población del mundo tiene más de lo que necesita el 99%. El número de millonarios, de los ricos entre los ricos, que acaparan la mayor parte de la riqueza mundial, caben en un avión. Ese avión ya está lleno. En ese avión ya nadie puede ingresar. Ese avión es de los millonarios, de los que tienen capturado el poder económico, que es el verdadero poder. Cuando se dice el poder político, el
poder político no puede estar subordinado al poder económico. No podemos legislar para las élites. Si es que a mí me dicen que tengo que elegir entre el IVA o el impuesto a la herencia, mi convicción, no solamente política, sino mi ética, me impide ir hacia una alza del IVA, del impuesto al valor agregado, porque sé que con eso sí perjudico a todos, y hablo ahí sí de un perjuicio, porque la persona que recibe un salario básico no tendría por qué seguir pagando impuestos, a ellos no les tendríamos que elevar impuestos. Si es que tengo que escoger entre un impuesto indirecto y un impuesto directo, como es este de patrimonio, de ingresos, de renta, pues con seguridad me voy a los impuestos directos. Ahora, acerca de la ley de la plusvalía. Enrique Pica, presidente de la Federación Nacional de la Cámara de Construcción, él dice que él está a favor de que exista un impuesto a la plusvalía si es que esta plusvalía, esta ganancia extraordinaria, es producto de obras públicas, ¿no es cierto?, de inversiones del Estado. Sin embargo, él nos dice realmente no hay razón porque hayan centros comerciales, porque hayan urbanizaciones, cuestiones que se generaron desde el peculio privado, y que de esa manera el Estado igualmente quiera cobrarles un impuesto a la plusvalía, ¿no? Porque cuando no hubo gasto del Estado. Entonces, y que eso nos dice, ¿no? Esto igualmente impide el crecimiento, el desarrollo, desincentiva totalmente al sector de la construcción principalmente. ¿Cómo responder ante este comentario? No, primero, el tema de los constructores está a salvo, es una de las excepciones dentro de la misma ley, ¿sí? Así que ojo con eso, no se cobrará impuesto a la ganancia extraordinaria si es que se trata de constructores, eso lo establece el mismo proyecto de ley. Y luego esto se llamó ley de plusvalía cuando en verdad existe una ley de plusvalía, y esto sobre todo se dirige a un impuesto a la ganancia extraordinaria. A veces hablamos desde nuestra posición particular y creemos que en esa situación está todo el mundo, y no es así, no es así. A veces creemos que lo que lleguemos nosotros a heredar es lo que hereda el común de los mortales, y tampoco es así. Cuando una persona sueña, porque esa es una aspiración legítima, el sueño de toda persona, pues llegar a tener su casa, su vivienda, su casa, y hace cuenta y resulta que hay una casa que cuesta 50.000 o 60.000, ojo que los préstamos que otorga el BIES, la principal institución financiera encargada de los préstamos para viviendas del BIES en el Ecuador, ¿no? El promedio de los préstamos es de $70.000, el promedio de los préstamos para vivienda. Entonces alguien va, resulta que hay una casa, una vivienda en $50.000, en $60.000. No tiene todavía financiamiento, no tiene todo el dinero como para comprar, pero vuelve luego de un año y ya tiene sus $50.000. Y resulta que ahora el precio ya no es de 50, ya no es de 60. El precio está casi duplicado y le piden $80.000, ¿sí? Ha pasado solamente un año o ha pasado solamente 6 meses y el precio casi llega a duplicarse. ¿Es eso racional? ¿Hay allí un precio justo, un alza racional, moderada, justificada de un negocio, o empieza ya a ser extraordinaria esa pretensión de ganancia? Esa es la justificación, la motivación para que discutamos también esa ley sobre el impuesto extraordinario. Hay una tabla, la tabla reconoce cada año un aumento del precio, un aumento del bien. La tabla reconoce el negocio. Si es que yo he comprado una cantidad, tengo todo el derecho de cuando quiera venderlo, ganar. Es un negocio. Pero no puedo exagerar ni hacer extraordinaria mi ganancia, porque eso le da sufrimiento a otra persona. Eso hace que para la otra persona resulte inalcanzable su derecho a la vivienda. Con eso especulamos, con eso hacemos que el mercado inmobiliario crezca al antojo de quien quiere ganancias extraordinarias. Allí no hay ningún compromiso con la sociedad. Estamos discutiendo en uno y en otro tema algunas cuestiones que tanto en herencias como en plusvalía o ganancia extraordinaria, lo que estamos discutiendo es violencia, desigualdad, pobreza, inequidad. Vamos mucho más allá de lo que son los planteamientos objetivos dentro de las leyes, ¿no? Estamos asumiendo unos discursos que tienen que en el mundo empezar a tratarse, empezar a darse. Tenemos que debatir cómo hacemos que no exista tanta diferencia, que hay una diferencia galáctica, ¿sí? Kilómetros de diferencia entre los poquísimos que tienen tanto y ya no necesitan tener más, y una inmensa mayoría, un porcentaje impresionante, más del 90% de la población,
que tiene derecho a que el Estado vea por ellos, que tiene el derecho a que la legislación no sea en contra de ellos, no sea en contra de las grandes mayorías de personas empobrecidas por malas decisiones económicas, por malas decisiones políticas. Listo. Ahora, otro tema que tal vez no se haya discutido tanto, sin embargo, hay una parte de la población ecuatoriana alejada del territorio continental que está preocupada, no estamos hablando de Galápagos. Entonces, estaba escuchando las declaraciones del ex oficialista Ángel Vilema, el asambleísta. Él nos dice que se va a poner la nueva ley de régimen especial de Galápagos, se va a afectar a 3 sectores. A los artesanos residentes porque elimina las prohibiciones para las embarcaciones turísticas y otros, estoy leyendo la declaración textual. A los municipios porque se les quita el doble del presupuesto, se les quita el doble del presupuesto que ya tienen los otros municipios, se les quita a los trabajadores del sector público y privado, y porque se termina con la exclusividad para la explotación de recursos o de procedimientos permanentes. Entonces, la población de Galápagos tiene que tener miedo, tiene que afrontar acerca de los temas políticos donde esta nueva ley va a ir en perjuicio de ellos, como se dice acá, que van a llegar a empobrecerlos, etc. O más bien va a ser su beneficio. Es una exageración y además me parece que es irresponsable hacer este tipo de acusaciones, ¿no? Siempre ha habido un derecho preferente para los habitantes de Galápagos. Ellos lo que querían era la exclusividad, cuando lo que había, y se reconoce en la misma ley, es un derecho preferente para que ellos sean los contratados, para que ellos sean sobre los que hay mejores condiciones para que Galápagos se desarrolle, ¿verdad? Pero también hay que revisar cuál fue la justificación anterior de la ley. La justificación para que, por ejemplo, en Galápagos se pague el doble de los salarios. Es en verdad el doble lo que cuesta la vida en Galápagos, el costo de la vida es duplicado a lo que cuesta en el Ecuador continental. Es verdad que hay unos productos que cuestan más, es verdad, pero no es esta forma de incentivar a una migración que no es conveniente para las islas. Es decir, yo en el continente, mi salario básico se verá duplicado si es que yo voy a las islas. ¿Eso qué quiere decir? Y efectivamente se puede contrastar. Una oleada migratoria que es imposible sostener para las islas. Este es un patrimonio frágil, este es un patrimonio natural sobre el que no podemos dejar de tomar precauciones y previsiones. ¿Cuál es el crecimiento de Galápagos, el crecimiento económico anual de Galápagos? Es mucho mayor al crecimiento económico del Ecuador continental. Así que Galápagos no necesita más incentivos para crecer económicamente, para nada, para nada. Más bien Galápagos necesita regularizar y regular el tema del ingreso de nuevas personas. No puede haber más migración en Galápagos. En la propuesta, inicialmente nosotros tuvimos que detener aquello que era una pretensión de algunos galapagueños, y era, por ejemplo, el ingreso de buques de gran calado, de ese crucero de lujo, de esos barcos grandes, ¿no?, a las islas. Allí había de por medio, pues, naturalmente, muchísimos intereses que se contrastan cuando empiezas a poner en orden lo que antes fue hecho de una manera tan demagógica e irresponsable. ¿Por qué se les ocurrió eso de duplicar los sueldos? ¿Obra de quién fue? ¿Obra de quién? De la demagogia, de la irresponsabilidad, de no tener conciencia sobre cuáles eran los riesgos a los que le estaban exponiendo a las islas, a un patrimonio mundial que tenemos el orgullo de los ecuatorianos de decir es nuestro, pero hay que cuidarle, hay que conservarle, no hay que promover ese tipo de prácticas, no hay que buscar que se llene de más gente, más bien hay que tener cuidado con cuáles son las formas que se utilizan para migrar a las islas, y una de ellas era la utilización o el incentivo de los sueldos duplicados, ¿no? Esto empieza a regir para lo venidero. Los servidores públicos que ya habían tenido pues este salario duplicado pues seguirán teniéndolo. Esto es para los nuevos contratados, para los que ingresan al servicio público, de manera que no va a causar para las personas que tenían ya organizada su vida y su economía de acuerdo a otros ingresos, pues a ellos no les va a afectar. Listo. Ahora, acerca de un tema que salió recién estos días, de hecho yo me enteré esta mañana, lo que usted propuso acerca de la reforma de la ley orgánica del servicio público, sobre la suspensión vitalicia a expresidentes, ¿cierto? La pensión vitalicia, etc. Pero aquí estaríamos hablando de Lima Aguado, Bucaram, Luis Gutiérrez, he escuchado algunas declaraciones de parte de Bucaram y de Lucio Gutiérrez, y ellos más bien dicen que eso tiene 3 kilos.
sea, aquí hay tres cuestiones que no están bien, ¿cierto? Que dicen que lo que se propuso es por un odio que se los tiene ellos, pero bueno, más allá de eso, esto de que es una persecución política, esto de que se lo hace por la falta de dinero que tiene el Estado, ¿no? Como dicen, ¿cierto? Por ser salvaguardia, los impuestos, etcétera, porque no tienen dinero, porque está en crisis económica, etcétera, y además dice que hay una clara ruptura al orden legal, ¿no es cierto?, por el tema de la retroactividad. La irretroactividad, que es una ley, rige para la olvidez. Entonces dicen ellos, si es que esta ley, si es que se reforma de esa manera, tendría que de aquí para los siguientes presidentes que sean derrocados, a ellos no se les da atención. Pero ¿por qué a ellos, no, que sirvieron a la patria, que fueron elegidos para justamente eso, por qué se tiene que quitar la Constitución? Porque ellos no sirvieron a la patria, ellos se sirvieron de la patria, ¿sí? Más bien, esta hubiera sido una consecuencia natural de la destitución. Debía estar presente en la destitución de estos presidentes, pues el retiro, allí mismo, con la destitución, la sanción económica, de decir, bueno, esta pensión vitalicia no será pagada a estos presidentes porque no concluyeron con su mandato y porque además todo lo contrario, pues han sido destituidos. ¿Cuál era la justificación para mantener pensiones vitalicias? Que un presidente, después de haber obtenido la presidencia de la República, honrado al país con ese cargo, con esas funciones, para un presidente resulta pues complicado y no es tal vez digno con sus funciones el hecho de que después sea una persona que tenga por supuesto es dignificante, cualquier tipo de trabajo siempre va a ser dignificante, pero el hecho de no exponerle al presidente a que después tenga que buscar trabajo en cualquier empresa, naturalmente por las responsabilidades y decisiones que tuvo que asumir, por los conflictos que se le puedan presentar, ¿verdad? Entonces, por eso se justifica que expresidentes y exvicepresidentes de la República tengan asegurada una pensión vitalicia que le permita vivir dignamente y algunas justificaciones de ese tipo, ¿verdad? Porque le honraron al país. Estos presidentes, los que fueron destituidos además por una conmoción social, por unas calles movilizadas reclamando, exigiendo la renuncia de esos presidentes, por un país deshonrado, avergonzado por las actuaciones de estos presidentes, por un país quebrado por el salvataje bancario, por el periodo bancario que fue obra de oro de los presidentes. Yo diría más bien ellos, me piden indemnización, ellos deberían indemnizarle al país por lo que ellos hicieron. Así que es una reforma muy chiquita, es una reforma puntual, todavía no ha empezado el tratamiento, aún no ha sido calificada siquiera. Veamos cuál es la voluntad de aquí de los asambleístas, pero veo que más bien en la gente, pues esto ha calado de buena manera y la gente, muchas personas ahorita con la presentación de esta reforma se están enterando que había pago de pensión vitalicia para expresidentes destituidos. Listo. Una pregunta más antes del mensaje final, porque ya me acabo de decir que se nos acaba el tiempo. También me enteré esta mañana en redes sociales un video que está siendo bastante compartido, empezó por un grupo de Iván, acerca de la suspensión de los beneficios de Montepío, la suspensión de pensiones, de pensión médica, no a quienes reciben los beneficios de Montepío, en el ISSSTE. Entonces empezó todo con un video de María Susana Arias. De hecho, Ecoavisa fue a visitarle, recuerdo, al hospital y ella dijo, efectivamente, yo vine acá para hacer una operación, pero ahora me dice que no puedo salir porque no primero pago. O sea, que realmente parece que estamos secuestrados, o sea, que no puede ser hasta que no pague, etc., ¿no es cierto? Entonces esto está toda una convención porque dicen, pues se les puede hacer estos militares. Entonces en esta época de situación crítica esto es cierto, porque además no lo leímos en la prensa que teniendo con los beneficios tanto para la atención médica como para las pensiones a quienes recibían el beneficio de Montepío. ¿Eso es cierto? Y si es que es cierto, ¿por qué se lo hizo? No conozco que esto esté sucediendo, la verdad. Algo vi en las redes sociales relacionado con la asambleísta Tirán, que luego suele también difundir rumores y suele difundir noticias que son falsas. Allí mismo, en donde esto circuló, pues encontré la réplica de alguna persona que decía, no es así, yo he sido beneficiaria de esto y sigo siendo beneficiaria, mis hijos lo mismo, así que no tengo información oficial, nada más que aquello que circula en las redes sobre lo que hay primero que comprobar. Ok, dice pues ahora sí el mensaje final, un mensaje final especialmente a los jóvenes, ¿no?, que son quienes más van a ver este
este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Porque justamente nosotros venimos desde la academia, porque es el rol de la academia, ¿no es cierto?, generar espacios de discusión pública para que los jóvenes tengan más bien tengan su opinión de cualquier ideología política que tengan, pero que sea sustentada, porque, ¿no es cierto?, al estar en la academia tenemos un espacio privilegiado, por lo tanto, también como el Papa dijo, lo que gratuitamente recibimos, gratuitamente tenemos que darlo, así que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para poder hacerlo de esta manera y en beneficio de toda la sociedad. Es así que un mensaje final para los jóvenes, para las mujeres, para los líderes, para la patria. Bueno, yo también fui estudiante de jurisprudencia, estudié ciencias jurídicas, soy abogada, así que comprendo muy bien cuál es el ánimo al interior de estas facultades. Son facultades generalmente muy politizadas, muy agitadas políticamente. Y eso a mí me encanta, eso a mí me parece que además nos obliga a tomar partida, ¿verdad? Saber dónde queremos estar y cuestionar, interpelar, impugnar, ser críticos con las decisiones, pero también comprender las decisiones, saber y contrastar esas decisiones. ¿Qué país es el que teníamos antes y qué país es el que tenemos ahora y en el que vivimos ahora? ¿Qué nos espera? ¿Sí? Este es un país que se ha dignificado, es un país que está creciendo económicamente, pero esa sería pues solamente una aspiración incompleta si es que nos promoviera, nos empujara el crecimiento económico. Aquí estamos haciendo que la gente salga de la pobreza, que la gente tenga mejores condiciones para vivir, que la gente tenga cubiertos sus derechos. Este es un país diferente, un país que escribió su propia constitución y que la aprobó en un acto que no siempre se daba en el Ecuador. Este es un país que ha logrado estabilizarse, que ha dejado de lado pues aquella que era la propuesta única en algún momento, que era tomarse las calles para tumbar presidentes, porque era vergonzoso al punto al que nos habían llevado los presidentes de la década de los 90 y también en el 2000. Y a partir del 2006, yo soy oficialista, eso es público, voy naturalmente a defender mi propuesta, pero veamos qué es lo que ha sucedido en el Ecuador a partir del año 2007, ¿sí? Cuáles son los grandes logros, los grandes avances y los inmensos desafíos, porque este es un pueblo inmenso que tiene inmensos desafíos, tan grandes como grande es la esperanza de un pueblo que nunca se dejó abatir, que nunca se dejó amilanar ni avasallar, que nunca se ha dejado dominar. Si hoy protestan, pues hay que escuchar, naturalmente hay que escuchar. Me parece que tuvimos muchos, desde el gobierno, muchísimos años de calma, ¿sí? Pero siempre hay que escuchar al pueblo, cuando susurra, o cuando grita, o cuando reclama. No hace falta llegar a la violencia, me parece que eso tiene que ser reprochable reprochado desde todos, desde cualquier punto de vista. No hace falta llegar a la agresividad, somos ecuatorianos todos, y creo que a veces confundimos hacia dónde queremos ir, pero la verdad es que la violencia no existe necesidad para la violencia. Pero hay que dialogar, hay que conversar y tenemos que discutir un poco más allá de las propuestas legales para que no sean temas muy, muy puntuales, sino sean grandes temas los que nos convocan. ¿Qué país queremos? Un país con más o menos desigualdad, un país con más o con menos oportunidades, un país en donde poquitos acumulen tanto y donde muchos continúen empobrecidos, porque este no es un país de gente pobre, este es un país que empezó a ser empobrecido por malas políticas, por malas decisiones, por preferir salvar las deudas de los bancos que a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, estas son las discusiones que tienen que hacernos que nos encontremos en cualquier diálogo, ojalá pronto en cualquier parte del país podamos volvernos a ver. Muchísimas gracias, asambleísta. Esperen entonces la siguiente entrevista con Andrés Páez, porque justamente queremos hacer esa discusión desde el oficialismo, después desde la oposición, y que ustedes, como ya lo dije antes, tengan sus opiniones bastante sustentadas, bastante académicas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.